Grass. Nos va a guiar en todo lo que vamos a hacer y espero su colaboración. Por Jesucristo nuestro Señor.
또
Yo no sé hacer mapa conceptual. Nuria, y los que sufren, los que tienen y los que enfermedades autoinmunes, autoinmunes. ¿Listo, chicos? Listo, Miss. Ya, a ver, Magdalena, no abro mi cámara porque estoy terminando de comer un pancito. Ya, Miss a ver, Gladys, buenas noches. ya, muy bien. Somos iguales, Miss. Sí, pero yo no puedo, por respeto. ¿Qué beneficios tiene la Yolanda, mujer? La espirulina tiene Miss, como buenas noches, estoy acá, estoy acá. sí, estoy potencia, poniendo. es como Celia, antes de fenólico. que me pegue, Celia, pues si no, Celia después me castiga. Estoy aquí, Miss. Ya, Desi, ¿no está Desi? Gallardo, Presente, Miss, buenas noches. buenas noches. No tiene compuesto. Amelia, ¿Qué posee? Amelia me saludó en la clase anterior, pero no la ubico. La ubico. A ver, Occidentales, Rasco, Chauca, Desi, Gallardo, Gutiérrez, Jaimito, Mary, Milagro, Cari. Vale. No, no está. fenólicos, sí. Mm. Compañero Noriega, apaga su audio. I'm sorry, mi compañera, no me... Justo, ya casi le iba a cerrar yo. Ya. Disculpe, mi, como estoy haciendo mi trabajo, adelantando el trabajo también de espirulina, estoy aprovechando mi tiempo libre. Ya. Miriam, Presente, Miss, buenas noches. buenas noches, hijita. Miss, ¿por qué tengo dos faltas? Y todas las clases he estado. ¿Quién? ¿Miriam Gutiérrez? Sí. Ups. ¿Por qué será? Yo he estado en todas las clases, Miss. Sí, y no Tal has vez visto no la he escuchado. de repente, ¿no? Ya, Sí, Miss. listo. Ya está, hija, no te preocupes. Francisca, Presente, Francisca mi, sí está, sí, presente, mi. sí, ya. Liliana, Presente, Miss. Buenas noches. buenas noches. María Laimito sí está, acabo de verla. Alexandra y Anaís están. Un grupo bien regular. Me encanta porque trabajan todos. Están pendientes. Gladys Mamani también viene. Le he visto, creo. Gladys. ¿Cuál Gladys. Gladys, mi? Mamani. Ah, disculpa. ¿No está?
Yadira, ya, ya, muy bien. Ya ni te pregunto, Gladys. Julie también está. Angélica, Angélica Ramos, Presente, mis buenas noches. buenas noches. Angélica, ¿por qué no participas tú mucho, ah? ¿Qué pasa? Pregunta si tienes alguna, alguna interrogante, alguna pregunta. La idea es conocerte más. Juliana, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches, Juliana. Judith Juno, no estaba también, creo. Misael, Janet, Presente, Miss. ya, y Alexis. Tengo que actualizarle su asistencia de Alexis. Ya. ¿No está Misael ni Judith Juno? Para cerrar de una vez mi registro. Amelia tampoco no está. Qué raro. Mis buenas noches, a mí no me he puesto en la lista. Ah, Dios es calle. porque ya te estuve llamando, ¿ves? ¿Ves? Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya. Mire, 20. Rosalín Chávez no llamó lista. Rosalín. Sí, ya te puse. Ya, mis gracias. Sí, no hay problema, no hay problema. Ya, cierro entonces mi registro, ¿sí? Bien. Voy entonces a cerrar acá. Voy a abrir acá. Bioseguridad. Mm. Infecciones. A ver. Estoy compartiendo, Sí, chicos, ¿sí? No, Miss, no se aparece nada. sí, Ahora sí, ya, ve. Miss. ¿Sí? Ah, ya, Sí, sí, ahora sí se aparecen, mis. ya, muy bien, muy bien. Bien, vamos entonces, ya hemos visto métodos de desinfección, métodos de limpieza, productos a utilizar, obviamente, dentro del proceso de limpieza. Hemos visto esterilización y ahora nos corresponde ver, dentro del sílabus está contemplado, ver obviamente el tema que tiene que ver, obviamente, con las enfermedades intrahospitalarias, ¿ya? Yo voy a ir poniendo la alarma, que recuerden ustedes que ahora me levanto más temprano que antes. Ya no puedo dormir como antes. Bien, entonces, para que suene nuestra alarma y no nos vayamos a pasar, ¿ya? Bien, la Organización Mundial de la Salud tiene un concepto. Acá en el MINSA se tiene otro concepto y
Todo está dentro de un marco, diríamos, legal y de derechos humanos, ¿ya? Para la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad intrahospitalaria es aquella que ha sido contraída dentro del hospital, cuyo paciente ha ingresado por una razón, por un caso, por un padecimiento, y que dentro del área hospitalaria, ese paciente ha adquirido la enfermedad, ¿no? Que ha sido diferente a aquel motivo o razón por el cual él ha ingresado al hospital y ha sido hospitalizado. Como que yo he visto el caso de una paciente que ingresa por hiperglicemia, paciente diabética, estuvo hospitalizada con su hiperglicemia, pero una de las primeras causas por la que ingresó fue porque estaba haciendo una celulitis, contraída obviamente por la mordedura de su mascota, y terminó con tuberculosis. ¿Mm? Ahora, un paciente que ingresa a un hospital no tiene por qué infectarse de otro tipo de enfermedades, salvo que, y acá viene el salvo que, este paciente ya haya ingresado, ¿verdad? Con niveles inmunológicos muy bajos, y que no solamente él, cualquier paciente con un sistema inmunológico bajo podría adquirir la enfermedad en el hospital, en la calle, en un salón, en un cine, sistema de transporte, un avión, ¿ok? Ahí ya no existe responsabilidad. No existe responsabilidad. Ahora, uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad, ¿ok? Es cuando el paciente es hospitalizado, pasa por una sala de operaciones y su sistema inmunológico no le permite al paciente poder defenderse contra las bacterias intrahospitalarias. ¿Por qué? Es bien simple. Yo quiero que se imaginen que cada uno de nosotros formamos un batallón, ¿ya? Todos estamos metidos, somos un batallón. Y nosotros estamos luchando, ¿no? Y para que no nos disparen, nos hemos hecho unas zanjas. Hemos colocado unos sacos en los dos bordes de las zanjas y nosotros estamos dentro de la zanja con nuestra pistola, con nuestra arma, esperando a que vaya a venir un enemigo. Apenas viene un enemigo, yo tengo una ametralladora, pum, 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 mato. Pero si tú tienes una pistolita, van a venir 5 y todavía se traba. Matas a uno, pero se traba. Ups, esos 4 que vinieron, mala suerte. Tú lo que estabas tratando era de evitar que pase el canal, pero pasaron. Y encima te mataron. ¿Por qué pasa eso? Porque nuestro sistema de defensa está bajo. Ahora, cuando se trata ya de recién nacidos, por eso habla de neonatos, ¿ok? ¿Qué sucede? Sucede que a este tipo de infecciones se le llama nosocomial. Y es que un recién nacido, escuchen bien, el recién nacido no puede venir con una infección, no nace infectado, salvo que haya existido un contagio de naturaleza vertical, o sea, la mamá VIH, el hijo VIH. ¿En qué otras situaciones el niño nace con una infección? En ninguna otra. La mamá tuberculosis, el hijo tuberculosis. No, no, no.
El hijo puede nacer con bajo peso, pero no con tuberculosis. La tuberculosis la va a adquirir después, cuando la mamá le dé de lactar y la mamá respire sobre la cabecita del bebé. Ay, sí. El recién nacido nace sin infecciones, salvo esa que les estoy comentando. Y cuando este bebé es Miss, hospitalizado, discúlpame. dime Gladys, dime. Miss, pero ¿y si la mamá que cuando está gestando sufre demasiado de infecciones urinarias, no nace con alguna infección en los riñones el bebé? No, para nada, eso no tiene nada que ver. La que sufre de infección urinaria es la mamá. Más bien cuando la mamá está con infección urinaria, el problema es de que esto podría originar de que nuestro cuerpo, al estar con infección, al estar infectado, va a querer salvaguardar la vida del bebé. Lo Ujú. salvaguarda de muchas maneras. Primero, Mm, cuando la gestación está en el primer, segundo trimestre, puede originar un aborto, ¿no? O un parto pretérmino o parto inmaduro o sí, prematuro, también se le llama, qué prematuro, mi después, sobrino, después precisamente de por los seis eso. meses, sí. Después de los 6 meses pueden hacer pretérmino, 6 a 7 meses, pero prematuro a partir de los 7 meses para adelante, ¿no? Entonces, lo que sí puede originar una Casi infección ocho es eso. meses. Ujú. Ay, ya, Sí, mis, lo que sí gracias. puede originar es eso. Entonces, ahí ya estamos hablando de una enfermedad intrahospitalaria, ¿no? Cuando el bebito, por ejemplo, empieza a infectarse dentro de un periodo, pues, de 2 días, 3 días de que ya está hospitalizado, ¿no? Entonces, o cuando de repente aparece ese tipo de infecciones después de que ha sido dado de alta también, ¿ok? El Ministerio de Educación, de Educación, ¿qué estoy hablando? Ministerio de Salud, que estaba viendo ahorita una noticia que me ha interesado mucho. El ministro de Educación dice que hoy en día cualquier profesional puede desarrollarse dentro de un ámbito de la docencia. Y yo le digo a mi esposo, ahora habla, le digo, cuando me obligaron a mí a estudiar docencia, le digo, para poder trabajar con estudiantes a nivel superior. Mira cómo es la ley, ¿no? Le digo, o sea, no debería ser retroactiva. O sea, ellos dijeron, todas las personas que ejercen la docencia a nivel superior tienen que ser también docentes, ¿no? Y nos obligaron a todo un grupo de nosotros a estudiar docencia. Y ahora mira lo que dice. Yo no estoy en desacuerdo, le digo, de que un ingeniero puede enseñar matemáticas, le digo, ¿no? Un contador puede enseñar costos, le digo, pero en lo que sí estoy en desacuerdo de que sea retroactivo, ¿no? Nadie le va a quitar méritos al ingeniero, ¿no? En que es un capo, ¿no? En matemáticas, pero ¿quién le va a enseñar a él cómo llegar al alumno? Y por eso se generó esa ley que decía, ¿no? Que todo profesional, ingeniero, médico, el que sea, que haga cátedra, tenía que ser el docente. Y por eso mencioné lo del Ministerio de Educación, discúlpeme, ¿ya? Pero también eso deben saberlo ustedes. Bien, ahora, ¿qué dice el Ministerio de Salud? Que una enfermedad intrahospitalaria se desarrolla cuando el paciente está hospitalizado. Dice más o menos lo mismo que dice la Organización Mundial de la Salud. Pero ellos dicen, ese paciente no padecía de esa enfermedad. Ese paciente que obtiene esta enfermedad dentro del hospital ni siquiera estaba incubando esa enfermedad. O sea, ellos son más estrictos acá en el Perú. En un adulto, por ejemplo, en el momento de ingresar al hospital, ¿verdad? Se puede considerar que él haya adquirido la enfermedad 48 horas, ¿no? Después de haber sido hospitalizado. O sea,
Por esa razón, y escúchenlo bien, es que a los pacientes se les manda a su casa dentro del plazo de 48 horas para que el hospital no se haga responsable de alguna infección que vaya a tener el paciente. Porque si se considera lo que dice la Organización Mundial de la Salud, no, pues el paciente tendría que estar hospitalizado hasta terminar su recuperación total. Y eso no pasa. ¿Cuántas de ustedes han sido cesareadas y al día siguiente ya la estaban mandando, ya la estaban dando de alta? Todo está bien, que se vaya a su casa, que venga para retirar los puntos en 7 días o en 10. ¿Cuántas de ustedes? A Ay, mí yo 24, mismo. claro, a mí 24 horas, por ejemplo, ¿ah? Hoy día estaba dando a luz y mi hija estaba naciendo a las 11:50 de la noche de hoy. Me quedaba mañana y pasado en la mañana ya estaba fuera del hospital, 24 horas. Por eso es que los hospitales te dan de alta a las 48 horas. Porque tomando en consideración que los hospitales que pertenecen al Ministerio de Salud no tienen excelentes prácticas de bioseguridad, considerando eso, es que ellos no corren el riesgo de que un paciente se quede más días en el hospital. Solamente quien se queda en el hospital más días es el paciente que está en el área de traumatología, los pacientes que están en cuidados intermedios. Cuidados intermedios, viene todos los 10 familiares. No, olvídense. Esperarán afuera, solamente va a entrar un familiar, uno, y con ropa correcta, o sea, correctamente vestido. Uno. Y en cuidados intensivos no entra ninguno. Por eso le ponen una luna de vidrio templado. ¿Quieres ver a tu familiar? Bueno, pues te abro la persiana, ahí está. Ahí lo estás viendo. Miren cómo se maneja y según la Organización Mundial de la Salud y en otros países sí pues son más respetuosos porque hasta que tú no te recuperes al 100% no sales del nosocomio. Acá en el Perú, ¿no? Entonces, ahora nosocomial ya sí coincide pues con el de la Organización Mundial de la Salud. Porque es evidente que todo ser humano que nace, pues nace libre de infecciones. Porque al niño que es producto, obviamente, de la concepción de una mujer o un varón que ya es portador de VIH o que está desarrollando ya SIDA, ¿verdad? A pesar de que le dan retrovirales, a la mamá 50% de la posibilidad de que el niño venga siendo portador o no. Y si el niño nace siendo portador, no va, ni de ninguna manera ese bebé va a entrar en contacto de repente ni con equipos, ni con materiales, ni con nada que tenga que ver con los otros bebitos. Por descuido, sí, vemos que por descuido han habido errores y son históricos, pues acá en el Perú con el tema de la sangre, con el tema del ambiente en UCI, ¿no? En algunos hospitales se han lamentablemente contagiado niños que no deberían de haberse contagiado, no de VIH, sino de enfermedades, ¿no? Contraídas obviamente dentro del hospital. Pero miren, acá en el Perú, por eso es que ustedes siempre se preguntarán, ¿por qué no sacan antes de tiempo? La familia a veces se queja y dice, ¿por qué lo sacan antes de tiempo? Ya, bueno, pues eso es por esa razón, que no se quieren correr el riesgo de que el paciente, tomando en consideración que no hay buenas prácticas de bioseguridad, se vaya a contagiar, ¿ok? O vaya a infectar su herida operatoria. Entonces, acá nosotros vamos a tener a un paciente
que está comprometido, pero comprometido con, lógicamente, microorganismos del medio intrahospitalario. Pero hay que analizar bien, ¿no? La cadena de transmisión, o sea, cómo es que llegó, si se trata de un recién nacido, por ejemplo, una infección nosocomial, cómo es que llegó a ese niño, a través de qué llegó. Y vimos hace algunos años atrás niños infectados con estafilococcus. Y todo el mundo se preguntaba, ¿cómo llegó? Lamentablemente se descubrió de que las enfermeras no se cambiaban los guantes. En ese turno, no sé si eran varias o una, que no se cambiaban los guantes, introducía los mismos guantes, ¿no? Porque hay diferentes tipos de incubadoras. Hay algunos, por ejemplo, que tienen ya los guantes incorporados. Hay otros donde los niños, pues, no están en UCI, pero son niños que tienen bajo peso al nacer, ¿no? Y donde uno puede introducir las manos con guantes quirúrgicos calzados. ¿Y qué pasaba? Que la enfermera, para cambiarle la vía, qué sé yo, para ponerle una vía, utilizaba los mismos guantes en ese pacientito, en ese otro pacientito, en ese otro pacientito. Ahí se descubrió eso. Entonces, eso, por ejemplo, es parte de la lectura que ustedes deben de desarrollar. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué se infectaron? Cuando yo veo esas noticias, por ejemplo, de que como pasó hace ya, ¿qué les digo? Como 16 años atrás, en el que hoy es entonces el Instituto Materno Perinatal, 3 niñitos se contagiaron de VIH. ¿Pero cómo? Transfusión de sangre, en el banco de sangre. Desde ahí, vieran ustedes todo lo que desencadenó ellos. Miren, chicos, hay que ser sinceros. En los hospitales del Estado, muchas veces, la gente va y vende su sangre. Antes era peor por el estado socioeconómico en el que estábamos. La gente iba y vendía su sangre, pero tampoco no habían reactivos para hacer los análisis pertinentes y ver la calidad de sangre que nos vendían. Bastaba con que fuera sangre y lo ponían en su banco de sangre. Ya, ese tipo de errores no pueden volver a ocurrir. Ahora ya no es así. Ahora tú vas a donar sangre y te tienen que hacer los exámenes sí o sí, porque de repente, carambas, tú quieres donar sangre y has tenido infecciones, has tenido hepatitis y todavía le vas a donar tu sangre que se va a convertir en plasma para un niño que tiene leucemia. No seas malo. O sea, ese niño va a terminar con hepatitis A. Por eso es que ahora sí son más estrictos con el tema de las transfusiones, donación de sangre. Tienen que hacerte sí o sí los exámenes. Y no importa si tú vendes tu sangre, con tal de que tú estés sano, ¿no? Entonces, imagino yo que en ese entonces, pues, no le realizaban y se descubrió al final de que era así, no realizaban los exámenes apropiados para ver si la calidad de sangre era la apropiada o la adecuada, ¿no? Ahora, hay diferentes factores de riesgo para que una persona adquiera una enfermedad, ¿no? Intrahospitalaria. Los intrínsecos son propios del enfermo, como vuelvo a reiterarles. Algunas personas ya son adultas mayores, 80 años, 85 años, vienen con su EPOC, ingresan, reciben oxigenoterapia y terminan con tuberculosis. O que de repente es un paciente adulto mayor que tenía una escara chiquita, que termina con una escara enorme dentro de un centro hospitalario. Miren, yo les comento, y esto es muy, muy mío, ¿no?
Y eso sí le pasó a mi mamá. Mi mamá se hospitalizó, entró a trauma shock como 3 veces. La penúltima vez se quedó hospitalizada 7 días más o menos, mi mamá. Y no habrían pasado ni 3 meses en la que mi mamá tosía, tosía. Lo que raro, esa tos no me gusta. Hay que llevarla al hospital. Llevamos a mi mamá al hospital y el doctor nos pidió que le hiciéramos el examen de pulmones, el examen de esputo, ¿no? Mi mamá, tuberculosis. O sí, mi mamá, pero ¿de dónde? ¿Cuándo? Los 7 días que estuvo hospitalizada. Ella adquirió esa enfermedad, ¿no? Intrahospitalaria. Pero habían riesgos, pues. Uno, la edad, la diabetes, ¿no? Que había de una u otra manera hecho reducir su sistema inmunológico. Y entonces mis hermanas me decían, a mí no me importa que mi mamá tenga tuberculosis, yo no voy a dejar de cuidarla. Claro, no la vamos a dejar de cuidar, pero ahora hay que cuidarla más que antes, digo. A mi mamá empezaron a darle antibióticos, le caía muy mal, muy, muy, muy mal. Pero los antibióticos a veces hacen que los pacientes, ah, tú estás con antibiótico terapia, los antibióticos combaten la infección, pero tu cuerpo se queda más destruido inmunológicamente hablando. Toda persona que toma antibióticos, todo paciente que toma antibióticos, quiera o no, reduce su sistema inmunológico. Y entonces hay que darles una nutrición altamente proteica. Eso hacíamos con mi mamá. Pero no habrían pasado pues ni 2 meses, mi mamá nuevamente al hospital con neumonía. Y ahí sí no pudimos hacer nada. Mi mamá falleció con neumonía. Y yo le decía a mis hermanos, hemos luchado tanto contra la diabetes y se la lleva una neumonía a mi mamá. Después de tiempo, cuando nos sentábamos con mis hermanas a analizar el por qué pasó todo eso, siempre coincidíamos en lo mismo, que mi mamá había adquirido una enfermedad que había bajado sus defensas, como quien dice, ¿no? Las enfermedades intrahospitalarias son más riesgosas para aquellas personas que tienen edad avanzada y que se hospitalizan. Que un paciente termine con otra enfermedad, sí es común. Y hace poco el caso que les digo de esa paciente que entró con hiperglicemia, que el perrito también con tuberculosis. Y ustedes la veían gordita. Ella no bajó de peso ni nada, gordita. Y ha estado con, ¿cuánto tiempo se ha llevado el tratamiento contra tuberculosis ahí? Y recién este año ya ha salido todo limpiecito, ¿no? Pero es que esta paciente es mucho más joven. ¿Tiene cuántos años? Tendrá pues 67, 68. ¿Mm? Ahora, otros factores que son intrínsecos tienen que ver con los vicios, el alcoholismo, la drogadicción, que de repente sea un paciente portador de VIH. Uy, no. Ese paciente con VIH se hospitaliza, termina con SIDA. Rápidamente va a entrar a SIDA. Rápidamente, no saben. La edad, más bebito, más riesgo. O que tenga enfermedades, pues, no transmisibles, como las que he mencionado, ¿no? Asma. El asma te lleva a tener tuberculosis fácil, ¿ah? Les comento, dentro del hospital. Entonces, estos factores intrínsecos son propios, inherentes al paciente. No se vayan a olvidar. ¿Ok?
Y lógicamente esos factores de riesgo que son intrínsecos pueden ser de origen médico o pueden ser de origen hospitalario, ¿no? Cuando hablamos de factores de riesgo médicos u hospitalarios, cuando el paciente, más allá de tener una enfermedad, está conectado a un elemento que no le pertenece, como por ejemplo colocarle sondas urinarias. La sonda urinaria, la sonda, algunas son solamente para colocarlas menos de 24 horas, 2 horas, 3 horas. Hay sondas que solamente las utilizas cuando el paciente no puede misionar, ¿no? Ay, por favor. No puede misionar solamente para evacuar nada más, ¿no? Para retirar todo lo que está dentro de la vejiga, ¿ok? Y hay sondas que se ponen de manera temporal. Una sonda de látex, que son las que se ponen en los hospitales siempre, solamente pueden estar dentro de la uretra y dentro de la vejiga de la paciente o del paciente máximo 7 días. Por eso es que la gente sabe que la sonda y el mismo médico que sabe que la sonda va a estar por más tiempo dentro del paciente, prefiere recomendarle a los familiares que compren o adquieran una sonda de silicona. De silicona. Esta puede estar entre 3 a 4 meses introducido dentro del paciente. ¿Cuándo? ¿En qué situaciones? Más en los varones que en las mujeres, les comento, ¿ah? Cuando el varón tiene un problema de prostatitis que ya está en grado 4, por ejemplo, y tiene 90 años. O sea, ¿cómo vas a operar a un paciente de 90 años? No, pero profesora, le van a poner anestesia regional, pero anestesia es anestesia. El doctor dice, no, no me voy a correr el riesgo, la familia tampoco quiere, póngale su sondita, pero de silicona, que va a ser cambiado cada 3 o 4 meses. ¿Se dan cuenta? Entonces es diferente, ¿ya? Bien, lo voy a dejar ahí, ¿ok? Vamos a continuar la siguiente semana, ¿sí? Y bueno, ya nos encontramos el día viernes. ¿Ok, chicos? ¿Sí? Bien, un gusto siempre trabajar con ustedes, muchachos. ¿Ya? Ya, Miss. Igualmente, Miss. Listo. Cuídese mucho, Miss. Cuídese Ustedes mucho, también, Miss. ustedes también, ¿no? Gracias, Cuídense Miss. bastante. ¿Qué pasó, Guarden. asistencia? Hasta el viernes, Miss. Hasta el Hasta viernes, el Miss. viernes. Chao, chao. Chao, Miss. Chao, Miss. Hasta el viernes. Ya, Miss. Chao, chao, chao.